Jacob deja su lugar de nacimiento en Beersheba y viaja a Harán. En ese viaje que sale de Beersheba, que es su lugar, un lugar de santidad, decide viajar a Harán, que es un lugar donde hay Avodat Zará, idolatría. Es como, ¿sí?, el salir de un ambiente de Torah y de Kedushá y meterse en el mundo, con todo lo que eso implica. En ese salir de Beersheba se encuentra Vaifgaba Makom, se dice, se encuentra en el lugar y duerme. Y en ese lugar sueña con esa visión tan conocida de esta escalera que conecta el cielo con la tierra, con ángeles subiendo y bajando. Sí, en ese momento se le manifiesta a Hashem y le dice que la tierra en la que él se encuentra, en la que él está acostado en ese lugar, se la va a entregar a su descendencia, a los hijos de Jacob. En ese lugar es donde Jacob, después de la noche, levanta una piedra sobre la cual apoyó su cabeza y la levanta como un altar y como un monumento, prometiendo a Hashem que ese lugar va a ser la casa de Hashem. Es interesante, la parashá nos cuenta que en ese lugar Jacob agarró de las piedras de ese lugar y esas piedras las transformó en una piedra. Sí, hay muchos significados y explicaciones sobre ese tema. Uno de ellos es que las piedras en sí tienen un significado de diversidad en este caso. Así que agarró varias piedras que representa la diversidad del mundo. El mundo fue creado a través del nombre de Hashem, el nombre de Elohim, que representa la naturaleza del mundo y la diversidad del mundo. Y a través de que agarró distintas piedras y, como dice el Midrash, las transformó en una piedra, eso representa un poco el trabajo de Jacob, que es tomar la diversificación, diversificación del mundo y revelar la unidad de Hashem en la creación. Y es muy interesante que esto pasó en el momento en que Jacob decidió salir de Beersheba en camino hacia Harán. Ahora, en una de las sijot, en una de las charlas del Rebbe, primero nos cuenta que es cierto que la Torá habla de cómo el judío se tiene que comportar en este mundo. Y nos hablan en un lenguaje de persona, un lenguaje personal, un lenguaje de ser humano. Si bien la Torá la Torá es la sabiduría suprema, la sabiduría de Hashem, que viene de la Jochma y la A, ¿sí?, de la sabiduría de Hashem, que no es tan difícil imaginar que la sabiduría de Hashem está por encima de todos los mundos. Sin embargo, la Torá nos habla en lenguaje humano y mundano y nos dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer. La pregunta acá es, si Hashem nos dio la Torá y nos dio las mitzvot con lo que hay que hacer y con lo que no hay que hacer, entonces ¿por qué Hashem nos puso tantos obstáculos y tantos desafíos? ¿Por qué, si Hashem quiere, si alguien escucha abajo, por favor avíseme? Yo creo que es un problema que tenés que subir el volumen, Eva, pero ¿alguien más escucha abajo o escuchan bien? Bueno, si nadie se quejó es porque todos escuchan bien, me imagino.
Sí. Bueno, si Hashem quiere que nosotros cumplamos con la Torah y las mitzvot, entonces ¿por qué no nos libera de las preocupaciones mundanas, de las pruebas, de los desafíos económicos, etcétera, etcétera? Sin entrar en detalle porque hay miles de detalles. Entonces el Rebbe nos dice que esta respuesta la vamos a encontrar en la parashá esta semana. Jacob Avinu sale de Beersheba y se dirige hacia Harán. Este viaje de Beersheba a Harán representa un descenso espiritual. Nosotros sabemos, de acuerdo a lo profundo de la Torah, que todo descenso en realidad es en aras de un ascenso. Entonces hay que tratar de entender qué significa este viaje que hizo Jacob, porque cuando la Torah nos cuenta algo, como siempre nos dice el Rebbe que la Torah es Milashon Orah, que Orah significa instrucción, la Torah nos quiere enseñar algo para hoy, para la vida nuestra hoy en día. Jacob vivía en Beersheba. Beersheba, en Israel, ahí vivía junto a su padre Yitzhak, quien le enseñaba Torah, estaba inmerso en una experiencia meditativa del estudio de la Torah todo el tiempo. En un entorno así, sí, hoy en día se habla mucho en el mundo de que el entorno donde uno vive, donde uno se encuentra, impacta de forma directa y realmente dramática en la vida de la persona. Si uno está en un entorno positivo, uno va a ser positivo. Si uno está en un entorno negativo, Dios no permita, uno va a entrar en una energía negativa. Por eso uno tiene que tratar de estar rodeado de gente positiva, de gente que esté en una vibración, una frecuencia que lo ayude a uno a avanzar y a crecer. Beersheba representa ese lugar, es el lugar de Torah, de mitzvot, de santidad. En ese lugar, el cumplimiento de la Torah y las mitzvot es algo completamente natural. No hay lugar para pecados y cosas que son el opuesto a la voluntad de Hashem. Pero en Harán, que es el lugar donde Jacob se va en ese viaje, es todo lo contrario. Como dice Rashi, el comentarista principal de la Torah, que este lugar Harán es un centro de la idolatría, de las malas costumbres y de todo lo negativo. ¿Cuál es el objetivo de este viaje entonces? A pesar de todo eso, nos dice el Rebbe Nasijá, Jacob se dirigió a este lugar. Entonces, nosotros sabemos que hay veces que la misión de uno es estar en un lugar. Hashem nos pone en un lugar, pero para meternos ahí, hacer nuestro trabajo, tiene que haber una preparación previa. Es como, sí, hablando de las distancias de una persona que quiere correr una maratón. Uno no se va a ir a correr una maratón sin entrenar antes, sin prepararse antes. Antes de bajar al mundo físico o al mundo terrenal, antes de meterse en el mundo de los negocios y de todas las cosas que hay en el mundo como uno lo conoce, Jacob estaba inmerso en un mundo de Torah. Sin embargo, para crear y darle esos cimientos al pueblo de Israel, porque nosotros sabemos que de Jacob salen las 12 tribus y de ahí nace el pueblo de Israel. Para que el pueblo de Israel tenga éxito en el mundo, Jacob tenía que preparar el camino. ¿Cómo hizo Jacob para preparar el camino para ellos? Charán. Porque era obvio que el pueblo de Israel se iba a enfrentar a todo tipo de obstáculos, como por ejemplo el descenso a Egipto, la esclavitud, etc. Sheloneda. Ese es un poco el propósito del mundo. Hashem nos puso al hombre en un mundo material a propósito, con el propósito de vivir dentro de la realidad mundana, con todas las dificultades y las pruebas que se nos presentan. ¿Para qué? Para superarlas y para revelar lo profundo que hay en ellas y la parte espiritual que está encerrada en ellas. Y en ese refinamiento de lo material, revelar la divinidad dentro del mundo. Así como hace poco se difundió un video de
la semana pasada fue la semana del Kinus Ashluhim, de la, el evento mundial, de la reunión mundial de los emisarios del Rebbe en New York. Y se difundió un video de un chico, Jabatnik, un chico joven, muy joven, en el subte hablando a todo el público, a toda la gente, no solo judíos, en el subte de Nueva York, y decía: Hashem está huérfano. No, perdón, no está huérfano. Hashem está es homeless, no tiene hogar. Hashem nos dio a nosotros la tarea de construirle un hogar en este mundo, con cada mitzvah que uno hace, con cada... Sí, porque es interesante, Hashem se encargó de crear lo material de algo espiritual, o sea, agarró la espiritualidad y lo transforma en algo material, para que después venga el judío, el yehudí, y transforme lo material en algo espiritual. Y de esa manera Hashem le da al judío la tarea, la enaltecida tarea de transformar este mundo en una morada para él. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que la persona no tiene que ir a buscarse problemas, ¿sí? No es que la persona, bueno, vamos a meternos en el mundo, vamos a entrar al casino a refinar el mundo. No, una persona no tiene que entrar, como se dice en hebreo, no tiene que meterse por intención propia en un lugar donde sabe que es peligroso. Lo que sucede es que Hashem a veces pone a la persona en un determinado lugar, lo manda a trabajar a un lugar donde hay una determinada situación en la que tiene que superar un desafío, y por lo tanto Hashem le dio a la persona todas las fuerzas, todas las herramientas y los talentos para poder refinar el lugar, superar la prueba y transformar ese lugar, revelar la luz escondida, la divinidad escondida que hay en ese lugar, y transformar la oscuridad en luz. La pregunta que viene ahora es la siguiente. En su camino a Harán, Jacob durmió, tomó de las piedras de ese lugar y las colocó alrededor de su cabeza. Rashi explica que con esas piedras formó como un cerco alrededor de su cabeza, porque temía de las fieras, de los animales salvajes. Entonces la pregunta es: ¿por qué Jacob quiso proteger solamente su cabeza? ¿Qué pasa con el cuerpo? Si viene un león, te muerde una mano. O sea, ¿por qué protegiste con piedras alrededor de tu cabeza? Hay que entender a través de lo que nos explica Hasidut cuál es el mensaje de esta situación en la parashá. El punto no es... Sí, Jacob no tenía miedo de las fieras salvajes en el sentido literal, sino que un temor por las fuerzas del mal con las que se iba a enfrentar a partir de ese momento. En el momento en que salió de Beersheba, de la Yeshiva, de ese lugar de Ketushá, de santidad, donde todo es Torah, todo es mitzvot, todos cumplen y todo perfecto y todo es luz, de pronto sale al mundo físico, lo mandan a laburar, se mete en el subte y se encuentra con el mundo y con situaciones que tiene que resolver y tiene que enfrentarse a todo tipo de situaciones. Entonces rodeó su cabeza con piedras, indicando la firme decisión de reservar su cabeza para sí. ¿Qué significa eso? Que la persona se mete en el mundo, se mete en las preocupaciones del mundo, en los trabajos que uno tiene que hacer en el mundo físico, con las manos, con el cuerpo, pero la cabeza está todo el tiempo conectada con Hashem. La cabeza está en Beersheba, la cabeza está en la Torah, la cabeza está conectada con Yitzhak, con el líder de la generación, con el Rebbe, con las enseñanzas de los sabios. Eso es que puso las piedras alrededor de su cabeza, porque la cabeza, también como nos dice el Alter Rebbe en el Tania, que el alma divina mora principalmente en la cabeza, también en el lado izquierdo del corazón, derecho del corazón, pero fundamentalmente en la cabeza. Eso significa, en otras palabras, que uno no tiene que ser absorbido mentalmente y emocionalmente por los problemas y las circunstancias que el mundo te presenta, sino que uno tiene a veces
hay situaciones, uno sabe que Hashem le dio la fuerza, si está con uno, para poder sobrellevarlas. La cabeza está con Hashem, el corazón está con Hashem, el cuerpo y las manos están en el mundo. Y de esa manera uno no se identifica con el problema, sino que uno transforma el problema en una oportunidad. Sí, la teoría es muy linda, pero para llegar a esa práctica es indispensable estudiar ese tipo de cosas e incorporarlas a la conciencia de uno a través del estudio, de la meditación, del cumplimiento de mitzvot. Incluso el hecho de tomar una buena decisión y decir, de ahora en adelante voy a hacer una pequeña mitzvah más de forma constante. Esas cosas crean ángeles buenos que nos ayudan después para seguir haciéndolo. También hay una expresión en la Torah, está en los Teilim, que Yagea Kapeja Kitogel Ashreja Betoblach, ¿sí? Que con el fruto de tu palma vas a comer, bienaventurado eres y el bien será para ti. Sí, la traducción suena menos interesante, pero básicamente el significado es que el sustento y lo mundano, todo eso viene con la palma de la mano, con el esfuerzo de las manos y no con el alma y la fuerza y la energía interior. La cabeza tiene que estar libre para lo esencial y el espíritu para la parte espiritual, para el alma y para lo que Hashem quiere de uno, y el estudio de la Torah, el cumplimiento de la mitzvot. Hay quienes dicen, bueno, pero yo trabajo en sistemas, tengo que usar la cabeza. ¿Cómo es que hago para poner la cabeza en Hashem si mi trabajo es usar la cabeza? La pregunta es muy linda, pero la respuesta es que el aspecto externo de las fuerzas intelectuales uno las usa para lo que uno necesita para ganarse el pan, pero internamente uno sabe que todo eso es un escenario que Hashem puso para él para revelar la divinidad en ese lugar también. Ese es uno de los puntos. El otro punto es que Jacob tenía un tío que se llamaba Labán, que vivía en este lugar hacia el cual él se dirigía. Labán, el arameo, ¿sí? Jacob, al fin y al cabo, él quería casarse con Rachel, la hija de Labán. Entonces fue hacia Harán, a este lugar donde él vivía. Tu tío, Rasha, perverso, y se detuvo en Bet-El, donde le rezó a Hashem, y se acostó para dormir en ese lugar. Ahí es donde tuvo el sueño. El Midrash dice que en ese lugar se acostó a dormir, pero que los 14 años que estuvo inmerso en el estudio de Torah previos a ese viaje, en ningún momento se acostó. Cuando estuvo en la yeshiva, 14 años no durmió. Así dice el Midrash. Hay otra opinión que dice que durante los 20 años que estuvo en la casa de Labán trabajando, tampoco se acostó. Hay un versículo que dice que el sueño fue removido de sus ojos. Sin embargo, cuando Jacob salió de Beersheba camino hacia Harán, se acostó en ese lugar y durmió. ¿Por qué durmió en ese lugar y no durmió cuando estuvo en la yeshiva estudiando Torah 14 años? Y tampoco durmió los 20 años que estuvo trabajando en la casa de Labán, el perverso, el Rasha, en este lugar en Harán. Siendo además que en este lugar él hacía trabajo físico. Hasta ahora no tenemos ningún indicio de por qué esto fue así. Ok, entonces entendemos que el viaje de Jacob hacia Harán tenía un objetivo puramente espiritual. En este lugar, un poco la continuación del punto anterior, Jacob vino a preparar el camino para su descendencia, para santificar la vida terrenal. ¿Cuál es la intención? ¿Qué significa santificar la vida terrenal? En otras palabras, a través del cumplimiento de la Torah y mitzvot y del estudio de la Torah,
el judío va revelando chispas de divinidad que están ocultas dentro de los desafíos y de la oscuridad que hay en el mundo. Y por eso es que Jacob no durmió durante esos 20 años que estuvo en Harán, porque estaba alerta de hacer su trabajo de acuerdo a los lineamientos y de cómo la Torá nos dice y nos pide que uno tiene que trabajar en este mundo. Entonces tenemos dos puntos de vista, dos formas opuestas, dos tipos de ashkafá, dos visiones del mundo, la visión de Jacob y la visión de Harán, de Labán, perdón. Hay una expresión de Labán, el tío el perverso, que dice: las hijas son mías, los hijos son míos, son mis hijos, y el ganado es mi ganado. Y el significado de esta expresión es principalmente sobre dos áreas diferentes. Las hijas son mías, que es la educación, todo lo que tiene que ver con la educación, y los hijas y los hijos son míos. Y el ganado es mi ganado hace referencia a la actividad comercial. O sea, Labán, el perverso que vive en Harán, viene a representar la opinión del mundo por sobre la educación y el trabajo. Esta es la opinión que viene de Labán y se transmite a través de sus herederos en otras generaciones. ¿Qué significa? Significa un poco, es el mensaje que nos transmite el mundo. El mundo, nosotros sabemos, en hebreo se llama Olam, que viene de la palabra ocultamiento. Elem be'ester, ocultamiento. ¿Qué significa esto? Las hijas son mis hijas y los hijos son mis hijos. Dice: yo, el mundo, decido cómo educo a mis hijos y los adapto de acuerdo a la generación en la que están. Los chicos están en una generación modernizada. Todos tienen Facebook e Instagram. Están en las redes sociales. Y yo los voy a educar de acuerdo a la generación donde están. ¿Le querés enseñar judaísmo, espiritualidad? No hay problema, aval, pero como yo quiero, adaptando la Torá a mis necesidades. Eso es lo que dice Labán, eso es lo que dice el mundo. ¿Qué es darle Torá a tus hijos? ¿Qué es traer Torá al mundo? Hacelo, pero adaptando la Torá al mundo. Porque la Torá fue escrita hace muchos años, es la versión anterior, el mundo cambió, las generaciones nuevas cambiaron. Ese es el mensaje que te da el mundo. En otras palabras, él cree que él es la autoridad. Y también en la vida de los negocios, en las cuestiones comerciales del mundo, viene Labán y te dice: lo que te dice la Torá es muy lindo, pero hay veces que hay que hacer trampitas acá y allá para ganar, si no, el mundo no te deja avanzar. Haceme caso, yo sé lo que te digo. Y por esto es que Labán, el arameo, Labán aramí, son las letras de la palabra ramaí, que es tramposo. El mundo tiene trampas. Esa es la visión de Labán aramí, esa es la visión del mundo. Pero Jacob vino, nuestro patriarca, nos viene a mostrar cuál es la visión de la Torá, la visión de Hashem sobre el mundo. Y por eso es que Jacob no pudo dormir durante toda su estadía en Harán. Y por eso dijo: se removió mi sueño de mis ojos. ¿Cuál es el motivo de esto? Porque tenía que asegurarse de que tanto en la educación de los hijos como en la conducción de cómo él se maneja en el mundo físico, en el mundo material y comercial, eso tiene que ser de acuerdo a como nos dice la Torá. ¿Por qué esto es así? Muy simple, porque la Torá es eterna. La Torá nos dice cómo el judío se tiene que conducir en el mundo en
el año 2021, 2022, 2023, etc. La Torá no es un libro de historia, la Torá es un libro vivo, la Torá es un libro que es la manifestación física de la conciencia divina de Hashem, la sabiduría suprema de Hashem, que es eterna y está por encima del tiempo y del espacio. Y por eso es que los sabios a través de todas las generaciones nos fueron revelando distintas formas de interpretar la Torá y dándonos herramientas para entender cuál es el mensaje que Hashem quiere de nosotros hoy, en este momento. Y esto es lo que le dijo Jacob a Labán: yo trabajé para vos con entrega total, 14 años, por tus dos hijas. ¿Sí? Trabajó 7 años para casarse con Rachel, y lo engañó y le dio a Lea, y después la próxima semana se casó con Rachel, a cambio de trabajar otros 7 años. Después, sí, podemos entender más en profundidad, de acuerdo a la Kabbalah de Hasidut, que 7 y 7 son los 7 atributos emocionales de las 10 Sefirot. Y él dice, y después trabajé 6 años por tu ganado, que es la actividad comercial, y me esforcé con toda mi alma para la educación y el sustento, para que se desarrollen solo de acuerdo a las normativas de la Torá. ¿Por qué él no durmió? Porque el ocultamiento del mundo tiene tanta fuerza que si uno no está despierto y con la cabeza puesta en lo que Hashem quiere de uno, es muy fácil equivocarse y caer en la trampa del mundo, en la trampa de la Vana Aramí. Por eso es que uno semana a semana, día tras día, uno tiene que estar con esa conexión, estudiar algo, aunque sea un poco, 2 líneas de Torah, pero estudiar algo de Torah, de Hasidut, hacer una mitzvah, conectarse con Hashem. Porque el mundo, la naturaleza del mundo es ocultar y bajar a la persona a lo más bajo de lo más bajo. Eso es la Vana Aramí. Y por eso Jacob Avinu no durmió cuando trabajó para Labán. Y esta fuerza de revelar en el mundo la forma de conducirse de un judío, que es a través de la Torá, no importa qué tanto el mundo quiera convencer a la persona con todos sus recursos de marketing, la Torá es eterna y es la conexión con Hashem que va más allá del tiempo y del espacio. Y esto es la fuerza que Jacob Avinu, el tercero y principal de nuestros patriarcas, nos heredó a todos los judíos de todas las generaciones, para cuidar con entrega y esfuerzo incondicional la educación de los hijos, para que sea con estudio de la kedushá, de la santidad que la Torá nos enseña, y para poder desenvolverse en todos los temas de la casa y del comercio con las premisas y los principios del judaísmo de la santidad. Dios quiere que todos tengamos éxito en esta tarea con las fuerzas que nos heredó Jacob Avinu, de conducirnos en el mundo siempre con la mentalidad y con la visión del mundo que nos da Hashem a través de la Torah, que es eterna. El manual de instrucciones del mundo, el verdadero manual. Y esto nos va a dar el éxito ultimativo, tanto en la educación de los chicos, basada en Torah, basada en mitzvot, sin contaminación, sin mensajes que no tienen sentido, y dándoles una base fuerte en Torah o mitzvot, pero con hayut y con simja, que ese es el mensaje de Hasidut, con simja, con mucha alegría, porque esa inmersión en la Torah, especialmente en los primeros años, como lo que invirtió Jacob de 14 años que estuvo en la yeshiva de Beit Eber, para después bajar el mundo y poner sobre su cabeza las piedras, las letras de la Torá, y de esta forma las influencias del mundo no podían alcanzarlo. Se trata Hashem que podamos encontrarnos todos en Jerusalén este Shabbat, en el mismo lugar donde Jacob Avinu se acostó y tuvo ese sueño donde se conecta el mundo con el cielo a través de esa escalera,
La escalera representa también la tefilá, el rezo, donde los ángeles suben y bajan con nuestros rezos. A través de la tefilá y de las mitzvot y de la Torah que uno estudia, uno conecta el cielo con la tierra. Si Dios quiere, vamos a poder abrir los ojos, como el Rebbe nos enseña a través del estudio de Hasidut, para ver el cielo dentro de la tierra, no como algo separado de la tierra, sino como algo unido, como una sola realidad. Y con todo esto vamos a ver el Beit HaMikdash y vamos a poder retomar los korbanot y el trabajo santo de los Kohanim y de los Leviim en el Beit HaMikdash. Y si Dios quiere, encontrarnos con el Rebbe todos juntos en Jerusalén, ahora mismo, muy pronto. Amén ve amén. Yehi Amelech Hamashiach. Que todos tengan Shabbat Shalom.